Eduardo, bienvenido. Los saludan Belén Martínez, Nahuel Crescenzo. Gracias por esta comunicación. Muy buenos días a ustedes. Gracias por favor, por ayudarnos a entender esto que ocurre, ¿no? Lo legal, lo constitucional, qué puede llegar a ocurrir. ¿Cuánto tiene de plazo el Ejecutivo, el presidente Javier Milei, para nombrar por decreto a estos dos integrantes a la Corte Suprema de Justicia? ¿Y cuánto tiempo, ¿no?, duraría su cargo en caso de ser nombrado por decreto? La pregunta es muy acertada. ¿Por qué? Porque normalmente para nombrar un miembro de la Corte está estipulado que tiene que hacerse con los 2/3 de los miembros presentes del Congreso. Esa es la mayoría que se exige para el nombramiento. Y este es el problema, de que no se pueden conseguir, y por esa razón ahora se está intentando, se ve, recurrir a este decreto. Ahora, ¿qué pasa? La Constitución prevé, y es muy clara en el artículo 99, que el presidente, el gobierno, el Poder Ejecutivo puede llenar las vacantes de la Corte cuando solamente durante el receso del Congreso. O sea que en este momento puede hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 1 de marzo, porque el 1 de marzo empieza la nueva actividad legislativa. Quiere decir que tiene que aprovechar estos días que quedan de febrero para hacerlo. Si no, ya sería a partir del 1 de marzo, que se abre el periodo ya de sesiones del Congreso, ahí sería inconstitucional hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si lo hace en estos días? Estos nombramientos se llama que se hacen en comisión. Claro. ¿Y duran hasta cuándo? Duran hasta el fin del periodo ordinario de sesiones del Congreso, o sea, hasta el 30 de noviembre de este año 2025. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que durante el año el Congreso se reúna y rechace el nombramiento, en cuyo caso allí fenece la actuación de los nombrados. Puede ocurrir que durante el año el Congreso les dé el acuerdo, en cuyo caso ahí adquiere características definitivas esta actuación. Y puede ocurrir también que durante el año el Congreso no haga nada y que cuando se llega al 30 de noviembre, ahí termine la actividad de los dos jueces que están nombrados o del juez que nombren. Y en el caso del doctor García Mansilla, ahí no habría ningún problema, porque no solo no es juez, no es funcionario público, entonces él tiene el carácter de decano en la Universidad Austral. Quiere decir que si termina su misión en la Corte, supongo que volverá a su cargo anterior. Distinto es el caso del hijo, de Ariel Lijo, porque siendo un juez en estos momentos en actividad, él no podría jurar como juez de otro tribunal sin renunciar al cargo anterior. O sea, que en este caso Lijo tendría que renunciar a su cargo de juez federal para poder asumir como juez de la Corte. Eduardo. Esto, no sé si fui claro. Sí, esto clarísimo. es las características de este nombramiento, que se realizaría en comisión y durante el receso del Poder Legislativo. Ahora me quedo con la renuncia del hijo, si es que renuncia a su juzgado, porque se hablaba ahí mucho, Eduardo, de que puede llegar a pedir licencia. ¿Es válido pedir licencia en un juzgado para no trabajar justamente en ese puesto, poder integrar la Corte Suprema por al menos los 9 meses que duraría el decreto? Y en el caso que no se renueve esas autoridades, que se tiene que debatir en el Congreso, ¿volvería a su lugar anterior, a su juzgado? No sería lo correcto, no sería lo legalmente válido. No digo que no pueda suceder, porque siempre cuando se tuerce la interpretación de la ley se llega a situaciones a lo mejor que son ilegítimas, etcétera, pero bueno, se sale del pozo en esa situación. Pero técnicamente, legalmente hablando, el hijo debería renunciar y no pedir licencia para jurar como juez de otro tribunal. Eduardo, y con esto de los plazos que usted estaba mencionando, si el Congreso no hace nada hacia el mes de diciembre de este año 2025, ¿el Gobierno Nacional puede prorrogar los nombramientos de Ariel Lijo y García Mansilla por un año más? No, allí fenecería la posibilidad
de que sean, y no es válido volver a, sería una burla realmente al Congreso, a las instituciones, pretender una cosa así. Nada es imposible que se haga. La verdad. Claro. Pero Sí. una cosa es lo que éticamente corresponde y otra cosa es lo que se haga. Creo que terminado el periodo legislativo quiere decir que el Congreso no lo consideró apto Claro. para poder designarlo, no encontró quizás la ocasión para rechazarlo, pero fundamentalmente que no lo encontró apto para la designación. Creo que eso ya lo descalifica como para futuros nombramientos y Claro. fundamentalmente hace que cese como juez de la Corte y obviamente que ya no pueda retomar su cargo de juez federal porque ya tendría que haber renunciado para aceptar este cargo. ¿Hay algún tipo de precedente en cuanto a este accionar? Digamos, por decreto sabemos que algunos presidentes han nombrado jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia, pero ¿qué pasa después? En el caso, haciendo referencia a lo que puede llegar a suceder con Lijo, de renunciar a su cargo y después se queda sin una cosa y sin la otra. ¿Hay algún tipo de situación similar? No recuerdo situaciones anteriores, pero por ejemplo sí puedo decir que durante el gobierno de Macri se intentó nombrar por decreto, pero cuando se vio que existían numerosos inconvenientes o se habían puesto frenos para que lo haga, etcétera, prefirió optar por el camino de mandar el acuerdo para nombrarlo tanto a Rosati como a Rosenkrantz, que fueron los dos jueces que nombró Macri. Y que fueron aceptados por el peronismo también. ¿Por qué? Porque Rosati tiene antecedentes peronistas, a pesar de ser un jurista de nivel y que nunca se mostró adepto a ser condescendiente con nada del peronismo, sino que creo que falló siempre en forma independiente. Y Rosenkrantz, por supuesto, que no lo era, entonces se encontró que las dos bancadas votaron favorablemente el nombramiento. Lo que sí hay que decir, y hay que oponerse fervientemente a que se aumente el número de miembros de la Corte, porque esta es otra de las cosas que se habló bastante, y es que la Corte tiene 5 miembros. Si se pretende llevar, como sucedió por lo menos en la época de Menem, que se llevó a 9, con el exclusivo propósito de transformar una Corte en la mayoría automática que había en esa época, con 5 votos favorables, etcétera, bueno, creo que no es un buen camino porque ya la justicia está bastante vapuleada realmente. Cuando nosotros vemos los índices en las encuestas que se hace, que tiene de confianza la gente en la justicia, es una de las instituciones que está peor consideradas. Hay un 70 y largos % de gente que no confía en la justicia, etc. Y esto es terrible porque precisamente la institución que tiene que ser base, pilar de una república, porque es la que controla a los otros poderes, controla los excesos del poder ejecutivo, que debería ser absolutamente independiente, bueno, pierde ese carácter si realmente se va a nombrar y se va a ampliar el número solamente para cumplir con pedidos. Bueno, entonces yo te voto, pero sí me tenés que aumentar y nombrarme a fulano o a mengano, y el otro partido lo mismo. Entonces se transforma en un mercado persa y va a perder ya toda legitimidad, todo lo que puede hacer la Corte. Esto también hay que decirlo, y hay que oponerse a cualquier ampliación que sea, porque además lo que hay que hacer sí en la Corte para que se asemeje a... Ustedes saben que el sistema legal se copió en el de Estados Unidos, la Constitución argentina, y lo que hay que hacer es evitar que la Corte tenga que intervenir en miles de causas en el año. Entonces, habría que hacer un filtro para que los juicios, los procesos terminen con la doble instancia, o sea, que sea el tribunal que dicte una sentencia, que sea una cámara, una alzada, un tribunal superior que la confirma o que la revoca, y que ahí se termine la cuestión y que solamente lleguen casos
que realmente tengan una gravedad institucional a la Corte, porque entonces si la Corte, en vez de entender en miles de casos, empieza a entender en muchos menos, en muy pocos, tampoco estaría justificado que tarden años y años en expedirse, como ha sucedido muchas veces con juicios que han tardado 20 años en que la Corte, que no tiene plazos para dictar sentencias, se expida. Y eso, el viejo dicho de que la justicia lenta no es justicia, bueno, creo que queda plasmado claramente. ¿Cómo ve esta resolución de la Corte Suprema que se conoció hace semanas nada más, de que muchas causas a nivel nacional pasen por fueros que están en la ciudad de Buenos Aires? Recién hacía referencia, ¿no?, a ese punto. Perfecta la decisión de la Corte. ¿Por qué perfecto? Porque en el año 94 se creó que la capital federal, que era un territorio nacional, pasó a ser una provincia más. Entonces, si la ciudad de Buenos Aires, que ahora tiene autonomía, ahora tiene su propia policía, también, ¿por qué no tiene que tener su propia justicia? Lo que pasa es que los jueces se resisten, pero muy fuertemente, a pasar a ser de nacionales a locales. Pero en realidad, los jueces que tienen el pomposo título de juez nacional en lo civil, juez nacional en del trabajo, juez nacional en lo criminal, pomposo título, en realidad no son nacionales. ¿Por qué? Porque intervienen en los hechos que ocurren en la ciudad de Buenos Aires, o sea, técnicamente son locales. Y más allá de perder ese título que tanto les gusta, creo que tienen que adaptarse a una realidad, y la Corte lo que hizo fue, señores, desde el año 94 nada se hizo para que los tribunales sean locales. Bueno, empecemos de esta manera. Empecemos porque los fallos de todas las cámaras de la ciudad de Buenos Aires tengan que ser recurridos. ¿Ante dónde? ¿Ante la Corte Suprema de Justicia? No. Primero ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. De tal forma que ya estamos encarrilando los procesos judiciales dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, como corresponde. Lo que me parece mal es el alzamiento que hicieron las cámaras, la Cámara Civil, la Cámara Laboral, la Cámara Criminal y no sé si alguna otra más, de alzarse contra esa decisión de la Corte, porque la Corte Suprema de Justicia es el tribunal que marca el rumbo, especialmente de las cuestiones procedimentales. Y si bien no es que existe la obligatoriedad por parte de los tribunales inferiores de seguir el criterio de la Corte, solo se pueden apartar de ello cuando el caso tenga una característica diferente, alguna característica diferente que aquel que falló la Corte, porque si no, no se justificaría. Y se han alzado, han dicho que no corresponde, etcétera, y la Corte les acaba de dar un sablazo grande ahora nuevamente, mandando todas las causas que le mandaron a la Corte, las devolvió y se las mandó al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires para que se expida primero. Y creo que es lo que corresponde. Muy bien. Gracias, Eduardo, por su tiempo y por todos estos conceptos. Muy amable. A ustedes. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.